El análisis, el debate, la realidad política social de Estados Unidos y Latinoamérica. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político. Un espacio para la opinión y para que usted vea el punto clave de la noticia y las relaciones que se tejen en el mundo y cobren efecto en nuestro día a día. La acción política comienza ahora en Long Island en vivo. Así es, muy buenos días. Inicia Observador Político a través de 1440 AM y 93.3 FM. Aquí donde pues contamos las noticias que impactan con una mirada crítica a las políticas y a la estrategia del Partido Republicano bajo la administración de Donald Trump. El país se enfrenta a una nueva oleada de decisiones y controversias que revelan prioridades preocupantes, desde ataques a la ciencia climática hasta la erosión del Estado de Derecho y un enfoque polarizador en temas culturales y migratorios. El impacto de estas políticas no solamente cambia la política estadounidense, sino que amenaza también, por ejemplo, nuestra salud pública, nuestra competitividad internacional y la cohesión social. Así que empecemos con las historias más importantes, señor Montes. Con eso le doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Gracias, Diana. Todo bien, todavía viviendo los efectos del invierno, pero ya un poco, ya casi que con clima cálido ahora, a 32, 33 grados. Los efectos del cambio climático, pero la preocupación de que no estemos en estas organizaciones que luchan contra el cambio ambiental, el clima ambiental, pues por cuenta del presidente Donald Trump. Es única decisión de él. Así es. Entonces vamos a iniciar porque la Casa Blanca se prepara para revertir un hallazgo clave que vinculaba los gases de efecto invernadero con riesgos a la salud pública, precisamente de lo que estamos hablando. Hoy la administración Trump está a punto de anular ese llamado endangerment. ¿Me podría por favor ayudar con esa frase que usted es más fluido con el inglés, si es tan amable? Endangerment, que es una determinación científico fundamental establecida en el año 2009 que declaró que 6 gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud y el bienestar público y que fue la base legal para anular las emisiones bajo la ley de aire limpio. ¿Qué podemos hablar al respecto una vez más, pues teniendo en cuenta que todo esto afecta a la salud pública? Fíjate que en el tema global de esta situación es esta obstinación por parte del Partido Republicano, encabezado por Donald Trump, de estar, llevar a estos asuntos que son meramente científicos a una discusión ideológica, ¿verdad? Una discusión política, ideológica, que es precisamente, ¿verdad? El tema, por ejemplo, no es el tema único, el tema de lo que se conoce como el calentamiento global o, ¿verdad? El cambio climático, que es el término apropiado. Tenés el tema de las vacunas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vas viendo cómo precisamente la Casa Blanca va erosionando muchos de los avances que hemos hecho en términos ambientales, en términos de salud. Y esta decisión es precisamente una más en ese sentido, ¿verdad? El simple hecho de creer que esto es una cuestión inventada, una cuestión, ¿verdad? Creada, el calentamiento global, el cambio climático es un efecto, una consecuencia de las acciones humanas que hemos hecho, ¿verdad? El parte del desarrollo. Y eso es también parte inevitable. Ahora la responsabilidad nuestra, ya que encontramos la Tierra, ¿verdad? El planeta un poco más dañado de lo que, ¿verdad? De lo que nuestros ancestros lo tuvieron y lo hemos dañado también. Creo que es la responsabilidad nuestra tomar decisiones adecuadas que puedan precisamente llevar a si no a la mejoría, por lo menos al hacer el proceso de degradación de la Tierra un poco más despacio. Y creo que en ese sentido, esta decisión, que lejos de ser un mero tecnicismo, ¿verdad? Que es simplemente, ¿verdad? Remover una decisión del 2009, esto es en realidad una clara afronta a la salud pública. Te comento recientemente, ¿verdad? Leía sobre un caso en Luisiana. Fíjate, hace poco hablamos acerca del refinación de petróleo venezolano en Estados Unidos. Y tradicionalmente las refinerías que están tratando este tipo de importación están alrededor del Golfo de México, estratégicamente localizadas ahí porque hace sentido, ¿verdad? Vienen de Venezuela, ¿verdad? Desembarcan ahí y ahí mismo es procesado.
Pero en esta ocasión hay un lugar en Luisiana donde Chevron ha estado ahí, ¿verdad? Refinando petróleo por años, que hay, ¿verdad? Serios casos de asma, casos de cáncer, y ahora con la llegada del petróleo venezolano se espera que esto sea aún más. Entonces, y decisiones como esta, la que están tomando, están facilitando que ¿verdad? Vaya, no solo refinerías, sino que también muchas otras causantes de polución, ¿verdad? De daño ambiental, sean mucho más fácil. Y en nombre, ¿verdad? Del desarrollo industrial, estamos poniendo en riesgo toda a la ciudad, ¿verdad? Las ciudades, a la misma zona rural, ¿verdad? Por priorizar este tipo de desarrollo, que es un desarrollo, salvaje. En realidad me preocupa es que se esté anteponiendo los intereses económicos de un gobierno, o en este caso de la cabeza, el presidente Donald Trump, ante la situación de salud pública, pero peor aún, el conocimiento científico, que entre otras es lo que, pues bueno, se está quitando recursos para que ellos lleguen a descubrir pues ciertas cosas y ciertas afecciones para la salud pública, y esto todavía me preocupa aún más. Sí, es que ese es el problema, ¿verdad? Cuando tu premisa, ¿verdad? De todo el desarrollo de la política pública se basa en que simplemente tú no querés creer lo que la ciencia te está demostrando, ¿verdad? Esto te remonta, fíjate que eso puedes pensar como cuando la Iglesia Católica, ¿verdad? Quemó a Galileo Galilei, porque Galileo Galilei les decía, ¿verdad? Que la Tierra era que se movía alrededor, ¿verdad? Que se movía alrededor del Sol. Y entonces, y ellos, de una manera, ¿verdad? Inquisitiva, ¿verdad? Llegaron y quemaron a Galileo Galilei. Bueno, fue tanto así que hasta años después, un par de años, no, ¿verdad? Correcto. Un par de siglos después, Juan Pablo II ofreció una disculpa a Galileo Galilei, como que si eso lo iba a revivir. Pero, ¿verdad? Esto es precisamente lo que estamos viendo. Es el dogma, ¿verdad? Ideológico versus lo científico. Y al final del día, el verdadero problema de esto es que cuando tenés una administración como Trump no está gobernando claramente para el futuro. Trump está gobernando para crecer su bolsa en estos momentos. Y ese es el verdadero problema, porque es lo que pone en peligro no solo a nosotros, ¿verdad? Que eventualmente vamos a vivir las consecuencias de esto, ¿verdad? Vaya, los casos colorectales, ya en los casos de incidencia de mamas, de cáncer de mamas, ya aquí mismo donde estamos en Long Island, son altos. Y ya en ciudades como, en estados como Texas, Luisiana, ¿verdad? Mississippi, son también altos, precisamente por esto, por la degradación ambiental. Entonces, aquí nadie está diciendo que hagamos todo verde, que hagamos, ¿verdad? Claro, que adoptemos aquí, que pero sea equilibrado. Hay un balance, exactamente. Y creo que eso es lo importante. Y siempre gobernando, legislando para viendo hacia el futuro. Pues yo sí creo que él también está viendo hacia el futuro, pero hacia sus intereses económicos hacia el futuro y el futuro de su familia y sus nietos probablemente. Lastimosamente ellos van a pagar las consecuencias también, porque no es que estén exentos. De nada le va a servir que el mismo oxígeno van a respirar. Sí, seguramente. Entonces no les va a ir muy bien y de nada les va a servir tener dinero en sus bolsillos, en sus cuentas, si definitivamente tampoco van a estar salvaguardados por esta parte. Los argumentos del presidente Donald Trump sobre 16 tiroteos de agentes de ICE se desmoronan en los tribunales, pues la narrativa oficial de estos altos funcionarios de la administración sobre estos tiroteos vinculados a agentes de ICE y otras fuerzas federales pues empieza a caerse porque hay evidencias, videos y análisis independientes que contradicen repetidamente las versiones de la defensa propia ofrecidas por el gobierno. A pesar de que se encuentren las evidencias, de todas formas, él tampoco iba a aceptar y tampoco él va a seguir con su propia verdad. Lo hemos visto que no solamente en este caso, sino en otros casos, no importa que esté la evidencia, él va a defender su verdad y es el presidente. Mira, lastimosamente ha sido tan burdo, ¿verdad? Porque todos lo hemos visto. Recordate, por ejemplo, los 2 asesinatos de ICE en Minnesota. Correcto. ¿Verdad? Se nos dijo inmediatamente, ni siquiera había pasado, digamos, un día, horas, no, 15 minutos después del asesinato, ¿verdad? De la primera, del activista en Minnesota, ¿verdad? Se nos dijo de que básicamente que ella había tirado el carro, ¿verdad? Sobre un agente y que ella había sido la agresora y que no sé qué. Y luego, no un video,
muchos videos de esa misma protesta y de varios ángulos. O sea, que no es como que estés aquí, ¿verdad? Que un video que no puedas ver. De exacto, que los ángulos no dieron en el punto ¿verdad? Exacto. En la época de las redes sociales, en la época de, ¿verdad? Que vivimos, donde todo es transmitido, ¿verdad? Como decíamos allá por cuando se dio precisamente la primavera árabe, no sé si te acuerdas, ¿verdad? Que la primavera árabe iba a ser transmitida a través de trinos, ¿verdad? De los twitters fue que empezamos a conocer. Ahora las protestas son precisamente televisadas, ¿verdad? Y no necesariamente lo que acostumbramos conocer como, ¿verdad? Como televisión, sino que son a través de pantallas móviles que estamos conociendo esto. Entonces, ahí cuando él llega a la corte, ¿verdad? Cuando su administración, su Departamento de Justicia llega y quiere hacer un posicionamiento, así como el que hace en la prensa, estas cuestiones ¿verdad? No tienen cabida en la corte, porque nuevamente la evidencia es vasta. Puedes ver, ¿verdad? Desde muchos ángulos qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado, y esto a diferencia, ¿verdad? Digamos, de la opinión pública, donde él sí crea en aquello que decía, ¿verdad? Joseph Goebbels, el ministro de Información de propaganda de los nazis, que miente una vez, ¿verdad? Miente 100 veces y una quedará, ¿verdad? En ese sentido, en la corte, cuando tenés la evidencia, es difícilmente, ¿verdad? Que puede valerte eso. Entonces, creo que todo esto, estas posiciones oficiales, hemos visto a Kristi Noem, ¿verdad? El mismo Kash Patel del FBI, a mucha de esta gente que ha tratado de salir adelante de la narrativa que es evidente en los videos, tratar de cambiar esa narrativa a la fuerza, ¿verdad? Con puro spin, y a la larga esto no tiene ¿verdad? No tiene cabida. Y eso es precisamente, ¿verdad? La cuestión. Al final del día, lo triste de esto es con la impunidad que se está manejando ICE y que está siendo, ¿verdad? Que están siendo impunes, no porque ¿verdad? Vaya, el badge, ¿verdad? Digamos, esta autoridad que les impone el gobierno federal, sino que es la impunidad que le está permitiendo la administración Trump actuar de esa manera, ¿verdad? Actuar de una manera fuera de la ley, completamente agresivos, completamente ilegales, y en ese sentido, ese es el verdadero problema que tiene ahorita la administración Trump en las cortes federales. Bueno, pero hay otra preocupación entonces que nace de todo esto, y es que estamos en un año electoral. Entonces, ¿cómo se recupera la confianza entre la confianza pública? Porque entonces, ¿en quién vamos a creer? ¿Por quién nos sentimos protegidos? ¿Cuál es esa sensación de verdad de seguridad que tenemos los ciudadanos frente al gobierno actual? Fíjate que ese es lo verdadero, ¿verdad? Al final, la única esperanza, digamos, que tenemos como ciudadanos que creemos en los procesos, ¿verdad? Los procesos legales, procesos democráticos. Al final, ¿verdad? Todo indica, y esto estamos todavía a 9 meses de las elecciones, todo indica que la gente ya está cansada de esta situación. Correcto. ¿Verdad? Y que es bastante probable, de acuerdo a las tendencias que se ven en estos momentos, hay una tendencia bien marcada que el Partido Republicano va a pagar las consecuencias ¿verdad? En las urnas. Y no solo lo va a hacer, digamos, por estas atrocidades que están cometiendo, esta impunidad con la que se está gobernando, sino que lo va a hacer, ¿verdad? También por la economía y por otras cuestiones que se están dando. Entonces, creo que ahí esa es la única, digamos, el único recurso que nos queda. Salir a votar, a asegurarnos de que nos movilicemos, asegurar que, ¿verdad? Que estamos haciendo el trabajo de informar a la gente para que la gente sepa. Porque es muy fácil que cuando tenés todas estas voces de parte del gobierno federal, como bien decís tú, ¿verdad? ¿A quién se le cree? Normalmente el gobierno federal te da una investidura que de alguna manera te legitimiza, ¿verdad? Tu posición. Lastimosamente, hemos visto una y otra vez que en esta administración precisamente es difícil ese elemento de credibilidad, porque ellos están dispuestos a hacer o decir cualquier cosa con tal de llegar a su objetivo. Y en este caso, ¿verdad? Que es precisamente lo que nos atañe en estos momentos, que es el caso de migración. Hemos oído todas esas estadísticas que estaban diciendo, ¿verdad? Que por
por ejemplo, que iban a remover criminales y todo esto, y es lejos de la realidad, ¿verdad? A la larga, el 76% de las personas que están siendo arrestadas están, ¿verdad?, sin ningún crimen, ¿verdad? Tienen la carga administrativa muchas veces que entraron, ¿verdad? Que entraron de la manera irregular, pero a la larga, ¿verdad? El 76% de todas las personas que están siendo arrestadas no tienen. Y esto no es una cifra dada por un ente liberal o un ente progresista. Esta ha sido dada por un ente libertario como es el Cato Institute, ¿verdad? Quien ha demostrado, ¿verdad? Con números que esto es precisamente parte del impacto que está representando la administración Trump. La administración Trump. Entonces, cuando tenés estas cuestiones, cuando tenés todos estos indicadores que te están diciendo precisamente lo malo que está, ¿verdad?, que estoy yendo, además de las mentiras. Acuérdate que nos dijeron que iban a ser 3,000 arrestos diarios, que iban a ser, ¿verdad? No, claro, es que en ese orden de tratar de cumplir con esos números y esas estadísticas, pues lo que el presidente lo consigo como sea, esos falsos positivos de los que hemos hablado. Exactamente, falsos positivos. Y eso es precisamente el problema, que entonces, como él está, ¿verdad?, tratando de llegar a esos números, que por cierto nunca ha llegado, dice, en los días que más se ha arrestado, y que obviamente sabemos de que mucha gente que después liberan, ¿verdad? Han llegado hasta cerca de 2,200 por día. Entonces, ni siquiera 3,000. Entonces, cuando tenés eso, ¿verdad? Es verdaderamente lo que te lleva, ¿verdad?, a cometer esta clase de errores, de actuar con esta clase de impunidad, de actuar con esta clase de, ¿verdad?, de matones en las calles que simplemente quieren hacerlo por una recompensa, porque eso es lo otro. A ellos les pagan, ¿verdad?, por cumplir su cuota de arrestos. Y en ese sentido, estás hablando de el dolor humano y ¿verdad?, básicamente el color humano de esta tragedia, que es las redadas indiscriminadas de ICE. Pues lo cierto es que esa retórica desafortunadamente sí es creída por algunas personas que todavía consideran que el presidente pues está haciendo su trabajo y que para eso fue electo, y esas retóricas y ese mensaje pues genera también división y controversia porque pues bueno, sabemos que en este momento la situación que se vive actualmente en el país pues no es fácil, en donde hay retóricas divididas, pero además más allá de retóricas divididas, hay división, pero además la división también está a nivel local con algunos líderes y con algunas personas o activistas que pareciera también un poco que no entienden muy bien el juego, Luis. No entienden muy bien cómo es, desde dónde es que hay que atacar el problema, porque sin duda alguna es una situación que hay que poner el ojo en él, pero nos estamos dividiendo entre nosotros mismos. Mira, el problema es que, ¿verdad?, en Río Revuelto, ¿verdad?, ganancia de pescadores. Y lastimosamente, así como se critica esta personalidad o esta manera de gobernar de Trump, que es, ¿verdad?, buscar los titulares de noticias, tratar de siempre estar en el, ¿verdad?, en el ojo del huracán. Exactamente, y al mando de la narrativa, ¿verdad?, de las narrativas de los ciclos noticiosos. Entonces, cuando tenés esa cuestión, cuando tenés esa obstinación, esa, ¿verdad? Entonces te empezás a ver estas cuestiones y empezás a ver que gente comienza a reaccionar de la misma manera. Y lejos de ser, ¿verdad?, algo, digamos, positivo para la comunidad, entonces esta gente trata ellos a como del lugar de también ganar su propia prominencia, ¿verdad? Y comienzan a cometer este tipo de errores, este tipo de, ¿verdad?, lo que se llamaría en guerra el friendly fire, ¿verdad? Que es básicamente empezar a disparar a la gente de tu propio batallón, de tu propio equipo, simplemente porque buscas una prominencia, porque buscas un titular, porque quieres ser alguien en esta crisis. Y la cuestión es, oíme, qué bien que quieras ser alguien, porque eso es una aspiración, ¿verdad? Supuesto. Loable si querés, pero a la larga no lo puedes hacer a costa de alguien que está haciendo un buen trabajo. Así es, pues vamos a hacer una breve pausa en Observador Político, pero vamos a venir con información importante y dos temas que sin duda alguna pues están dando de mucho de qué hablar, que es como la invasión fronteriza, entre comillas, los republicanos de Texas que apuntan al Islam como enemigo y entre otras. Así que pausa en Observador Político, volvemos en unos minutos. Bajo la lupa de Diana Torres y Luis Montes en El Observador Político.
Continuamos en Observador Político bajo la lupa del señor Luis Montes. No hemos tocado un tema importante que acaba de suceder precisamente con todo el tema del Super Bowl y las especulaciones y las cosas que se han hablado, y era importante de pronto mencionarlo solamente unos cuantos minutos, señor Montes, porque es un mensaje claro. Un mensaje claro, un mensaje que llama a la unidad, pero también un mensaje de protesta frente a todo lo que sucede, bueno, con el gobierno actual. Sí, fíjate que yo más que un mensaje de unión, yo sé que la gente está hablando del mensaje de unión y todo esto. Yo creo que honestamente, si bien ese fue el spin que se le está poniendo, no, ¿verdad? Yo ¿Cómo que no, estoy en señor desacuerdo. Montes? No, me parece que no, porque obviamente lo que él hizo y lo hizo muy bien fue resaltar la cultura puertorriqueña. Pero todos nos sentimos ¿verdad? Identificados como latinos de que alguien alzara la voz a ese punto. Está bien, pero es que ahí está la diferencia. O sea, vaya, por ejemplo, yo, ¿verdad? Yo creería, ¿verdad? Que, por ejemplo, las cuestiones de Luma, las cuestiones de esas, si bien, ¿verdad? Nos podemos, vaya, todos meter bajo la sombría macondiana, digamos, vaya, de Gabriel García Márquez, que es básicamente lo que, ¿verdad? Es una descripción bastante global de lo que pueda significar Latinoamérica, ¿verdad? Pero en este preciso momento, en este preciso, ¿verdad? Presentación que hizo, yo creo que ahí, sin duda, y no hay que sentirse mal, sí, ¿verdad? Digamos que hay un común denominador que se llama lengua, ¿verdad? Que es el español. En ese sentido, sí, nos unió a todos el mensaje ¿verdad? Pero acordate, el puertorriqueño, por más que queramos, él no puede, ¿verdad? Ver o sí puede empatizar con digamos, la lucha inmigrante, porque sí lo han hecho, ¿verdad? Pero digamos que la trayectoria, ¿verdad? No ha sido la misma que la de la comunidad migrante, ¿verdad? Con la comunidad, ¿verdad? Mexicana, los centroamericanos, los sudamericanos, porque cuando vienen aquí al país, ¿verdad? Cuando se viene aquí al país, hay una gran diferencia. El puertorriqueño ya es ciudadano, que eso es el punto que muchos ignorantes, ¿verdad? Claro, no sabían. No lo sabían, no y lo él sabían. está dando una cátedra de educación, pero yo sí creo que todos sentimos un poco esa representación, porque en el fondo todos huimos, obviamente, no huimos, esa no es la palabra, pero todos emigramos hacia los Estados Unidos en busca de diferentes oportunidades, ya sea porque la vida o porque el país no nos lo permitió, por la razón que sea, pero sí hay de allí un mensaje interno de, ok, llegamos acá y necesitamos ser reconocidos, básicamente es eso, independientemente del escenario, porque el escenario fue como el puente. Sí, mira, yo lo que creo, ¿verdad? Ahí y en el tema, ¿verdad? Social, político, creo que lo importante que yo remarco, lejos de que, sí, obviamente Bad Bunny, por ser latino, ¿verdad? Sí, obviamente representa a la comunidad hispana, pero en ese sentido, pero lo que presentó ahí, los elementos que presentó, ¿verdad? Bad Bunny, ¿verdad? Benito Martínez Ocasio, ¿verdad? Que recuerde que el Benito Ocasio Antonio, no era ¿verdad? Y entonces, y en ese sentido, me parece que es más particular ¿verdad? La historia puertorriqueña, que no tiene nada de malo, ¿verdad? Ese es su ancestry, ese es su ¿verdad? Esos sus ancestros, es lo que él representa. Claro. Ahora, ¿verdad? Lo que sí, él ahí donde yo le doy, ¿verdad? Todo el crédito del habido y por haber, es llegar e imponer la lengua como ¿verdad? El vehículo con el que él se comunicó. Creo que en ese sentido es, ¿verdad? De quitarse, ¿verdad? El sombrero, de decir, este tipo llegó a ponerse ahí. Totalmente. A pesar de que el mercado y todo esto, ¿verdad? Y bueno, hemos visto, por ejemplo, personas como Megyn Kelly, hemos visto a toda la gente de Fox News, ¿verdad? Despotricar en contra de él, porque simplemente son unos ignorantes y son, ¿verdad? Bastante faltos de capacidades lingüísticas que ni siquiera pueden aprender otro idioma. Exacto. Lastimosamente, no pueden, ¿verdad? No pueden hablar ni siquiera francés, ni siquiera nada. Simplemente, entonces, carecen. ¿Para que tienen pasaporte azul? Yo creo que ni siquiera. Exactamente, que quizás ni salen del país porque son tan, ¿verdad? Básicamente no piensan que hay otro mundo, otra vida. Otra vida. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?
ahí es donde le doy el crédito a él, ¿verdad? Ahí es donde le doy el crédito. Yo pensaba que usted lleva un taíno ahí dentro de usted. Bueno, no, hasta eso, por ahí no sé, fíjate que quizás después de estar tanto en Nueva York, quizás uno, ¿verdad? Entre dominicanos y puertorriqueños, quizás uno ya logra, ¿verdad? Tener esa influencia. Sí. Bueno, pero lo cierto es que de verdad este espectáculo pues tiene muchas miradas, pero quiero ir al punto de algo también bastante interesante, y es que el congresista Andy Ogles pide investigar a la NFL, nada más y nada menos, porque le pareció indecente el espectáculo de Bad Bunny. En una reciente declaración pues lo dice este representante republicano, que ha exigido esta investigación por la actuación y que dice que es ofensiva y que además es una queja que se suma a una larga línea de ataques conservadores contra artistas y expresiones culturales. ¿Qué doble moral se maneja aquí? Estamos viendo que acaban de liberar un montón de archivos de Epstein en donde el presidente pues está involucrado, no cabe duda, otras figuras también están allí, pero esto se cierra, esta investigación se cierra y ahora le quieren poner entonces la parte negativa al espectáculo de Bad Bunny. Fíjate qué interesante qué es lo que denomina indecente, ¿verdad? Indecente es que, ¿verdad? Unas señoritas hayan hecho el baile del reggaetón, el perreo, lo que le quieras llamar. Intenso. ¿Verdad? Intenso, sí. ¿Verdad? Ahí en el medio del Super Bowl. O, ¿verdad? También, pero quizás la palabra indecente no es, sino que es aberrante, ¿verdad? Estar rodeado por personas que precisamente han, ¿verdad? A todos indicios, o como se diría, supuestamente, ¿verdad? De manera, eran parte de una red de pedófilos, ¿verdad? Liderados por Jeffrey Epstein. Entonces, cuando tenés esto, y fíjate la doble moral, porque este tipo de Tennessee, ¿verdad? Ogles está pidiendo una investigación, ¿verdad? Del NBC, de la NFL, por este espectáculo. Pero, ¿acaso hemos oído que este tipo haya pedido una investigación, por ejemplo, de Howard Lutnick, es el secretario de Comercio de Estados Unidos, que fue precisamente la persona que, ¿verdad? Ha salido repetidamente en los correos y que él se ha tratado de distanciar, pero, ¿verdad? Aparentemente son más de 12 años de relación que tuvo este señor, Howard Lutnick, de acuerdo a los reportes, ¿verdad? Con Jeffrey Epstein. Entonces, cuando tenés esto y tenés al otro lado del charco, ¿verdad? Por ejemplo, a un Peter Mandelson, que fue precisamente el embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, al cual ¿verdad? Starmer, el Keir Starmer, el primer ministro británico, no dudó dos veces en simplemente sacarlo. Entonces, la diferencia de liderazgo, este doble estándar precisamente de llamar indecente a un espectáculo cultural, ¿verdad? De música, como le quieras llamar, pero simplemente darle la vuelta a la cara, ni siquiera pedir una investigación de lo que verdaderamente es aberrante, que es el crimen contra las menores que vimos o que se ha documentado una y otra vez en estos correos de Epstein. A mí sí me gustaría saber qué es la referencia que ellos tienen de indecente, porque quitémoslo del plano físico, tal vez del plano sexual, tal vez si es que es a lo que él se refiere, pero pongámoslo, por ejemplo, usted me va a venir a decir que indecente no es que ICE tome a un niño y lo capture y después lo suelte así nomás. Usted no me va a decir que es indecente lo que está haciendo ICE de, por ejemplo, matar a personas, a quemar ropa literalmente porque se sienten amenazados. Me gustaría saber qué significa indecente para ellos, para poderlo catalogar en no sé, en alguna parte de la lengua española o la lengua en general de lo que significa indecente, de verdad. Fíjate que claramente para los republicanos la indecencia no es la corrupción, no es la pedofilia, no es el abuso de poder, ¿Es no es alzar la voz? Es la diversidad. Eso es la indecencia para los republicanos. Pero es que todos vienen de la diversidad. ¿A qué diversidad entonces se están refiriendo? ¿Verdad? Aparentemente, por todo lo que han dicho, es la diversidad lingüística la que ellos no creen, la que ellos no entienden. Entonces, fíjate bien, yo insisto, esto es querer, o sea, vaya, ellos hacen burla muchas veces de la gente que se quiere identificar como tal, que no sé qué, que los pronombres y todo esto. Pero entonces, ahora yo tengo que someterme
a los estándares de un estúpido con, ¿verdad? Capacidades lingüísticas restringidas, ¿verdad? Carentes, y entonces me tengo que someter a los estándares de ese estúpido. Claro. Entonces, ¿por qué? Claro, porque entonces si lo pusiéramos en términos lingüísticos, la comunidad afroamericana no estaría recibiendo tampoco este tipo de discriminaciones que han sufrido por años y en lo cual pues han estado en la lucha. Entonces sí me gustaría saber qué significa indecente para este señor en específico que está interponiendo esta demanda, Andy Ogles, que bueno, una vez más pide investigar a la NFL. Vamos a ver con qué va a salir. Y la NBC también. Por ahí veía un meme que decía en la verdad, en las redes sociales que decía, mira, en 1993 cuando estaba bailando la Macarena, la lengua no fue barrera. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y entre otros bailes también, que bueno, en fin, no es el punto. Ponete a pensar, la lambada, ¿verdad? Que fue ¿verdad? Eso fue un escándalo de cómo se bailaba. Y entonces, es que simplemente, ¿sabes qué? La gente se quiere, por persinarse se araña, ¿verdad? Y en ese sentido, aquí hay casos claros. Esto, ¿verdad? Lo que el Partido Republicano está tratando de hacer con esto es, nuevamente, como te gusta decirlo, es una cortina de humo, es desviar la atención de los asuntos verdaderamente importantes. Prefieren mejor criticar a Bad Bunny que llamar, por ejemplo, al presidente Trump a testificar en una audiencia pública en el comité, ¿verdad? Para que hable sobre el caso Epstein. Usted me dice que no es indecente que el presidente de los Estados Unidos haya publicado un video en donde salen los Obama como simios. ¿Qué es esto, por Dios? O sea, y si eso no es indecente, entonces díganme qué es, por favor. No. Pues bueno, vamos a continuar entonces en Observador Político hablando de otro tema también importante, y es que ante la inminente y falta de una crisis de invasión fronteriza, una narrativa central del Partido Republicano, los líderes del GOP, pues en Texas han reducido y han recurrido a esta retórica anti-islámica para energizar a su base política en este ciclo. Este cambio demuestra una estrategia que explota el miedo y la división religiosa en lugar de enfocar soluciones reales a problemas fronterizos migratorios. Señor Montes, ¿qué consecuencias tiene esto para la sociedad que se polarice políticamente con respecto a la religión? Mira, nuevamente, volvemos al punto lo indecente, lo peligroso, ¿verdad? Lo amenazante no es la corrupción, no es todo este tipo de cosas, sino que es precisamente la diversidad, ¿verdad? Es esta gran ola de comunidad, ¿verdad? Musulmana, que ha llegado, por ejemplo, a Dallas, afuera de Fort Worth, ¿verdad? A ciudades importantes, que ha logrado llevar un gran desarrollo, ¿verdad? De hecho, leía que uno de los, por ejemplo, mayores franquiciatarios de la cadena tan americana y tan patriota como es Kentucky Fried Chicken, ¿verdad? Que son los Yum Products, ¿verdad? Los Yum se llama la cadena, que es, ¿verdad? Kentucky, otra serie de cadenas gringas, es precisamente musulmán, ¿verdad? Y eso es los mayores franquiciatarios en Texas. Entonces, cuando la gente llega, compite como lo permite el mercado, esta gente que tanto se llena la boca hablando de la competencia, de la libre competencia del mercado, lo derrotan en su propio campo, bajo sus propias reglas y todo esto, lo único que les queda es precisamente ahora jugar a ese miedo, ¿verdad? Apelar a ese miedo porque la gente es diferente, porque no rezan como ellos, porque simplemente no se visten como ellos, porque no comen como ellos. Entonces, es lo más bajero, es lo más simplemente débil, ¿verdad? Mentalmente. ¿Por qué vas entonces a enfrascarte en una cuestión racial, en una cuestión étnica, en una cuestión de religiones, cuando simplemente te han derrotado? Y para ellos, para muchos de ellos, la única métrica que funciona es la métrica del dinero, ¿verdad? Entonces, cuando tenés que esta gente viene, ¿verdad? Se convierten en doctores, se convierten en ingenieros, y comienzan a administrar o comienzan a entrar a los nichos de mercado que solo ellos, ¿verdad? Antes gobernaban y con mucho menos cerebro que los nuevos migrantes. Entonces, ahí lo único que les queda a ellos es entonces estar jugando. Ellos se quejan tanto de que el afroamericano, el latino, el asiático muchas veces juega esta carta de racial que ellos llaman, ¿verdad? Pero esto es precisamente lo que están haciendo ellos, estar jugando a la carta racial en contra
de una religión, ¿verdad? En contra, es la carta básicamente esta de división, precisamente en contra de una etnia, como es, o un grupo religioso como son los musulmanes. Y fíjate que es tan irónico esto, que había una candidata, por cierto, colombiana, ¿verdad? Que está corriendo para el Congreso en una primaria republicana, que sacaba había un video que ponía que la sacaban con unas metralladoras, unas metralletas, ¿verdad? Unos fusiles, tratando diciendo que iba a matar ¿verdad? A quien pusiera en riesgo pusiera en riesgo la soberanía de Estados Unidos, que no sé qué. Y fue tanto así, quedó tan mal esa tipa, que al final Trump terminó dándole endorsement al republicano en contra de ella, ¿verdad? Y entonces ella quedó nada más como payasa, haciendo todas estas presentaciones fuera de lugar, ¿verdad? Exacerbando emociones oscuras del ser humano y ha quedado, ¿verdad? Que imagínate que para la persona que acaba de publicar el video, ¿verdad? De los Obama como simios, ni siquiera le dé el endorsement a ella, te quiere decir mucho. Creo que se llama, y si no estoy mal, y la voy a corregir en caso que no sea, pero asumo que es, dijiste que era aspirante al Congreso por Texas. Congreso Texas, sí, correcto. Valentina Gómez. Correctamente. Valentina sí, Gómez, Valentina que entre Gómez. otras, bueno, pero esas actuaciones me suenan más de izquierda que de derecha. Sí. No. Más liberales que conservadores. No, es que tenés que ver el video. Es más, lo vamos a poner ahí en el para que, vamos a poner un link al video para que, y ya sale vestida de camuflajeado y todo. Dice que y sale quiere simular una ejecución. Con fusiles y todo eso. No, definitivamente. Es una tipa que está pero más loca que una cabra. Bueno. Mujeres de las cuales no nos sentimos orgullosas. De todo y en la viña del Señor. En la viña del Señor, así es. Alá. Bueno, vamos entonces a hablar un poco. Tengo una pregunta antes para cerrar este tema y es, ¿qué pasa con las personas al interior del gabinete del presidente Donald Trump que a lo mejor no están muy de acuerdo porque, por ejemplo, son musulmanes, porque a lo mejor son afroamericanos? ¿Qué pasa con estas personas? Yo sí me pregunto, ¿están allí agachando la cabeza? Mira, fue precisamente en ese caso que estamos hablando, del caso de los Obama, ahí está el senador por Carolina del Sur, Tim Scott, ¿verdad? Que es un senador republicano, ¿verdad? De origen afroamericano. Y entonces, y él puso, ¿verdad? Como respuesta a la publicación de ese video, que había sido la publicación más racista que él había visto de parte de esta Casa Blanca. O sea, que tomó hasta ese nivel, imagínate, para que alguien, ¿verdad? Tim Scott, que ha sido muy allegado a Trump, ¿verdad? Lo ha endosado y todo esto. Eso es el senador, bueno, incluso este senador hasta, porque acuérdate que corrió para presidente, ¿verdad? Anteriormente, y, ¿verdad? Se rumoraban muchas cosas porque él era soltero, ya casi de 50 años, entonces había muchas cosas como Lindsey Graham y todas estas cuestiones que siempre se rumoran. Entonces, y al final, como que se terminó, como que terminó contratando a alguien para que se casara o algo así. No, mentiras. Terminó comprometiéndose. Y no sé si se dio, porque ya no le seguí la pista, pero no sé si se dio la boda o no, pero aparentemente tuvo que, ¿verdad? En una isla muy lejana de Estados Unidos. Exactamente, tuvo que encontrar a alguien para decir que tenía pareja. Pero es precisamente este tipo de personas a lo que estamos refiriendo. Es gente que trata de actuar, ¿verdad? Más papista que el Papa, ¿verdad? Que a la larga, no tiene sentido. ¿verdad? Justifican muchas veces estas posiciones. Fíjate que ha sido divertido porque ahora con este caso de Puerto Rico, con este caso de Bad Bunny, he visto en las redes sociales muchos de estos puertorriqueños, ¿verdad? Conservadores que son, pero de los que se dan en el pecho por Donald Trump y todo esto, que ahora han estado ignorantes, que no saben que Puerto Rico es de Estados Unidos, que somos ciudadanos, que no sé qué. Entonces, o sea que les tuvo que ir a tocar verdaderamente las entrañas, ¿verdad? Para darse cuenta de que el racismo del que todos hemos venido hablando. Y son tan cobardes que no se atreven a llamarlo racismo, ¿verdad? Sino que ellos, puede ser que tengamos discrepancias, puede ser que tengamos algunas diferencias de opinión. Entonces, ellos que se ufanan de hablar, ¿verdad? Con sin filtros y decirlo, no tienen las suficientes agallas para llamar las cosas como son. Es simplemente racismo. Así es.
Así es. Pues bueno, vamos a cerrar entonces una vez más porque el presidente amenaza con bloquear la apertura de un puente internacional entre Estados Unidos y Canadá, algo que él mismo apoyó, pero ya sabemos que hoy él se acuesta con una idea, mañana amanece con otra, vuelve y la cambia y todo pues depende, se ajusta como a su modus operandi, por decirlo de alguna manera, y es que ahora amenaza con bloquear esta apertura por disputas comerciales, incluyendo afirmaciones infundadas sobre China y Canadá de que han sido ampliamente ridiculizadas. Entre otras, esta escalada política pone en riesgo la infraestructura vial para el comercio, millones de empleos, por supuesto, en ambos lados de la frontera y la estabilidad económica regional. Canadá ya ha expresado su frustración, mientras que economistas advierten que esto podría retratar a Estados Unidos como un socio poco confiable. Ya hemos visto que la relación entre Canadá y Estados Unidos está viéndose afectada por lo que el presidente estaba diciendo, pero cuando ya hay acciones concretas, creo que esto se agudiza. Mira, varias cosas, ¿verdad? Innegable que Canadá es uno de los socios más importantes de Estados Unidos en el mundo, punto, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad? La relación, por ejemplo, con Canadá y México, que son los únicos, básicamente, o los países, ¿verdad? Fronterizos con Estados Unidos, que son los que, ¿verdad? Con los que tiene mayor flujo comercial, ¿verdad? Eso es un punto. Dos, es lo innegable también, es que Mark Carney, el primer ministro canadiense, hablábamos aquí recientemente, fue a visitar a Xi Jinping, a China, ¿verdad? Y a reanudar esa relación que había estado congelada por 8 años más o menos, ¿verdad? Que no había habido visitas, no había habido en realidad una interacción. Trudeau, de una manera, ¿verdad? Cautelosa, se había retirado de esa relación, ¿verdad? Y ahora Carney ve la oportunidad precisamente por el hostigamiento que ha causado, ¿verdad? Donald Trump a Canadá. Acuérdate que, por ejemplo, con los aranceles y todo esto siempre ha habido una guerra. De hecho, muchos de los productos que ahora se están ocupando para usted, señor, que, ¿verdad? Construye casas y que todo esto, ¿verdad? Que es constructor, precisamente usted está pagando más porque mucha de la madera que recibimos proviene de Canadá, correcto, ¿verdad? Y esto a través de los aranceles nos han, ¿verdad? Tenemos que ahora pagar. Y no culpe a Mark Carney por esto, culpe a Donald Trump por eso. Por supuesto. ¿Verdad? Eso es otro. Esto, por otro lado, entonces esto es lo que nos lleva a pensar en esto. Esta teoría o esta, propuesta de Donald Trump de America First es simplemente American Alone, ¿verdad? America Alone, ¿verdad? Aquí Estados Unidos está perdiendo aliados tradicionales, Canadá, ¿verdad? Canadá se ha también envuelto en la cuestión de la OTAN, porque ellos son miembros de la OTAN. Acuérdate cuando Dinamarca, ¿verdad? Precisamente con Groenlandia, Canadá hizo un pronunciamiento bastante fuerte en contra de, ¿verdad? De Donald Trump por ¿verdad? Las aspiraciones estas colonialistas de Donald Trump. Y entonces, en ese sentido, ha ido degradando poco a poco la relación entre Canadá y Estados Unidos, que ha sido una relación, ¿verdad? Muy buena por décadas, ¿verdad? Porque es nuestro vecino del norte, es básicamente una nación con mucho poder adquisitivo y que, ¿verdad? Compraba muchos productos, tanto así que ahora el bourbon, que era uno de los productos que más exportaban, ¿verdad? De Tennessee, ¿verdad? Y de otros estados de Estados Unidos, simplemente ahora no tienen entrada en Estados Unidos porque les pusieron una tarifa, un arancel súper alto. Y por otro lado, ¿verdad? En ese sentido, en momentos donde Estados Unidos estamos teniendo problemas, ¿verdad? Con empleos, ¿verdad? Con el mismo comercio exterior. Sin duda. Cerrar este puente, ¿verdad? Que fue construido por Canadá, ¿verdad? Te comento eso, fue construido, ¿verdad? Y fue pagado, según, ¿verdad? Leía, era una combinación entre el gobierno canadiense federal y el gobierno de Ontario, ¿verdad? La provincia de Ontario. Entonces, cuando ves todas estas cuestiones, y ha sido también ¿verdad? El líder de la provincia de Ontario quien ha salido a decirle a Donald Trump, mira, momento, o sea, te estás equivocando. Pero esto, ves cómo, ¿verdad? Una y otra vez Donald Trump, quizás esto se encapsula en la política global de Estados Unidos, donde estamos perdiendo aliados claves y
a la larga estamos llevando a Estados Unidos a no solo perder, ¿verdad? El estado en que estamos, ¿verdad? Que teníamos, la estatura que teníamos a nivel mundial, sino también a perder oportunidades, que la gente es lo que entiende, oportunidades para que el empresario pueda exportar a diferentes países. A diferentes países. Pues bueno, vamos entonces a cerrar Observador Político, solamente recordándole a las personas que estamos a través de nuestro canal en YouTube como América Ahora, y que allí, por supuesto, pueden encontrar no solamente este capítulo, sino los anteriores, hacernos sus comentarios, porque eso es lo que hacemos aquí, analizar la opinión de todos ustedes para, bueno, entrar en materia gubernamental. Así que, señor Montes, muchísimas gracias, y recuerde que Together We Are America. Together We Are America. Nos despedimos, 11:56. Esto fue Observador Político. Nos vemos más adelante. Aquí termina el Observador Político. Le invitamos a que se una a nuestra próxima conversación todos los martes a la 1:30 de la tarde por En Vivo 1440M y 93.3 FM.